Las Sagradas Escrituras versión antigua. Traducida de los textos originales en hebreo y griego al español por Casiodoro de Reina, 1569. Mensaje. Génesis. Capítulo 1. 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Develación. El principio es el Ein Sof Aur, la luz increada, el Verbo eterno. Los cielos representan los mundos superiores del espíritu, y la tierra simboliza la materia caótica, el germen de nuestra propia naturaleza psíquica y física. En el inicio del trabajo esotérico, Dios crea dentro de nosotros los estados de cielo y de tierra, lo espiritual y lo material que deben reconciliarse. La tierra desordenada y vacía es el estado caótico de nuestra psiquis, llena de tinieblas y pasiones animales. El abismo es el subconsciente, inconsciente e infraconsciente, donde moran nuestros defectos. Las aguas son las sexuales, origen de la vida y del cosmos. El Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas es el fuego sagrado, el Espíritu Santo aguardando ser despertado en la alquimia sexual. Mensaje. 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios a la luz de las tinieblas. Develación. La luz es la conciencia despierta, surge cuando trabajamos con las aguas de la vida, cuando separamos la pureza de la impureza. La luz es la gnosis que disipa las tinieblas interiores. Separar la luz de las tinieblas es diferenciar en nosotros lo real de lo ilusorio. La luz son los valores del ser, las tinieblas, los yoes, los defectos. El iniciado debe aprender a discernir y a apartarse de la confusión interior. Mensaje. 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 6. Y dijo Dios: sea un extendimiento en medio de las aguas, y haya apartamiento entre aguas y aguas. Develación. El día es la conciencia despierta, la noche es el sueño, la inconsciencia, el ego. La tarde y la mañana representan el proceso de muerte y resurrección interior. La lucha de la luz contra las tinieblas en cada jornada de trabajo espiritual. El extendimiento es el firmamento interior, la columna vertebral, por donde asciende el fuego sagrado. Las aguas de arriba son las transmutadas y puras. Las aguas de abajo son las pasionales y caóticas. La labor del iniciado es separar estas dos aguas, dirigiendo las superiores hacia lo divino. Mensaje. 7. E hizo Dios un extendimiento, y apartó las aguas que estaban debajo del extendimiento, de las aguas que estaban sobre el extendimiento. Y fue así. 8. Y llamó Dios al extendimiento cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Develación. La separación se logra mediante la castidad científica. Las aguas inferiores quedan abajo, y las superiores ascienden como energía creadora. Así el hombre se convierte en un verdadero templo del Dios vivo. El cielo es el resultado de la transmutación. El ascenso de las aguas nos da acceso a los estados superiores del ser. Cada día de la creación es un grado iniciático alcanzado por el trabajo con las energías sexuales y la eliminación del ego. Mensaje. 9. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al ayuntamiento de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Develación. La tierra seca es el alma que empieza a consolidarse, un terreno fértil donde puede crecer la semilla del ser. Las aguas reunidas son las fuerzas vitales ordenadas, listas para dar vida al trabajo espiritual. La tierra es la base, el cuerpo preparado para servir al espíritu. Los mares son las energías creadoras que, ya ordenadas, pueden dar nacimiento a nuevas manifestaciones de la vida interior. Mensaje. 11. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que haga simiente, árbol de fruto que haga fruto según su naturaleza, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. 12. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que hace simiente según su naturaleza, y árbol que hace fruto, cuya simiente está en él según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Develación. La hierba verde y el árbol de fruto son símbolos de los valores del alma que empiezan a manifestarse. La semilla es la energía creadora que, cuando es transmutada, engendra virtudes, poderes y dones espirituales según su especie. Se confirma la ley de la siembra. Cada cual recoge lo que siembra. Las virtudes nacen de la siembra de la pureza. Los frutos de la obra son según la naturaleza de las semillas depositadas en la tierra del alma. Mensaje. 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 14. Y dijo Dios: sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales, y por tiempos determinados, y por días y años. Develación. El tercer día corresponde a una nueva iniciación.
La cristalización de la vida en nosotros. Después de ordenar las aguas y separar la luz de las tinieblas, florecen los primeros frutos del trabajo esotérico. Las luminarias son los principios solares y lunares dentro del hombre. El sol es el Cristo íntimo, que da luz al día, la conciencia despierta. La luna representa la mecánica del ego y de la naturaleza, regulando la noche. Serán por señales, porque el iniciado aprende a leer en el cielo interno los tiempos de su alma, los ciclos de su trabajo, las fases de su transformación. Día y noche, años y estaciones, son los ritmos iniciáticos de la gran obra. Mensaje 15. Y sean por luminarias en el extendimiento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16. E hizo Dios las dos luminarias grandes. La luminaria grande para que señorease en el día, y la luminaria pequeña para que señorease en la noche, y las estrellas. Develación. Las luminarias representan los fuegos interiores del microcosmos hombre. El sol es el logo solar, el Cristo íntimo que alumbra la conciencia durante el día del espíritu. La luna es el reflejo, la psique que recibe la luz prestada y gobierna la noche, símbolo de la mente y del subconsciente. Estas luminarias, puestas en el firmamento interno, son las fuerzas que deben brillar en nuestro cielo interior para dar luz a la tierra filosófica, que es nuestro cuerpo. El día es la conciencia despierta y el sol es el ser, la noche es el sueño y la luna es la mente. Las estrellas son las chispas divinas, los valores del espíritu que iluminan en las tinieblas del subconsciente. Así, el hombre debe aprender a distinguir la luz del sol Cristo de la ilusión lunar de la mente. Mensaje 17. Y las puso Dios en el extendimiento de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Develación. El espíritu ordena dentro de nosotros la dualidad. Luz y tinieblas, conciencia y subconsciencia. El cuarto día es el equilibrio de los fuegos cósmicos en el hombre. Antes de crear al ser humano, el Logos establece las leyes de polaridad y ritmo, necesarias para la evolución. Mensaje 20. Y dijo Dios: produzcan las aguas gran cantidad de criaturas de alma viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, sobre la faz del extendimiento de los cielos. 21. Y creó Dios las grandes ballenas, y todo animal que respira, que las aguas produjeron según sus naturalezas, y toda ave de ala según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Develación. Las aguas son las aguas sexuales, origen de toda vida. De ellas surgen las criaturas. Los instintos, las fuerzas vitales que pueblan el interior del hombre. Las aves que vuelan representan los pensamientos elevados, los anhelos del alma. Las grandes ballenas son los grandes principios cósmicos que habitan en el océano de la vida. Mensaje 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Develación. El quinto día es el florecimiento de la energía sexual y mental. El mandato de fructificar y multiplicarse no se refiere solamente a la procreación física, sino a la multiplicación de las virtudes del alma en las aguas creadoras y a la expansión de los pensamientos puros en el aire de la mente. Mensaje 24. Y dijo Dios: produzca la tierra alma viviente según su naturaleza, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su naturaleza. Y fue así. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su naturaleza, y bestias según su naturaleza, y todas las serpientes de la tierra según su naturaleza. Y vio Dios que era bueno. Develación. La tierra es el cuerpo humano, y en él surgen las fuerzas animales, las pasiones, los instintos y las serpientes. Estas últimas simbolizan la energía serpentina. Si descienden, son tentación y caída. Si ascienden por la columna vertebral, son la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Mensaje 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Develación. El hombre verdadero es andrógino en esencia, reflejo de la divinidad. La imagen es el espíritu, la semejanza es el alma autorrealizada. El ser humano debe señorear sobre sus instintos, peces, pensamientos, aves, emociones y pasiones, bestias, y sobre la serpiente de la energía sexual, elevándola hacia la divinidad. Mensaje 28. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29. Y dijo Dios:
He aquí os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que haga simiente, os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay ánima viviente, toda verdura de hierba verde le será para comer. Y fue así. Develación. Este mandato es alquímico. Llenar la tierra significa poblar el cuerpo con virtudes, con valores del espíritu. Sojuzgar la tierra es dominar la materia y el ego. Señorear sobre peces, aves y bestias significa gobernar el sexo, la mente y el corazón. Es la obra del iniciado. Las simientes son las semillas espirituales, las virtudes que se multiplican dentro del alma. El árbol con fruto es el árbol de la vida, la sabiduría del ser. El alimento espiritual del hombre son las virtudes y la ciencia divina. También los animales internos, las fuerzas psíquicas, reciben su sustento de la energía vital de la hierba verde, símbolo de la naturaleza viva. Mensaje. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Develación. El sexto día culmina la obra de la creación. Es el hombre hecho a imagen y semejanza, con dominio sobre su universo interior. Era bueno en gran manera significa que el ser ha establecido el orden cósmico dentro del microcosmos humano. El día sexto es la preparación para el séptimo, el descanso en el espíritu. Mensaje. Capítulo 2. 1 Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. 2 Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Develación. El cielo es el espíritu, la tierra es la materia. Cuando ambas dimensiones han sido ordenadas en el microcosmos hombre, la creación está acabada. El ornamento son las virtudes, las potencias, los valores anímicos que adornan al iniciado cuando ha trabajado en la gran obra. El séptimo día es el sabbat esotérico, el descanso del espíritu. Cuando el hombre alcanza la autorrealización, el logos descansa en él. El reposo no es inactividad, sino plenitud. Es la unión del alma con su Señor interior profundo. Mensaje. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección. 4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Develación. El séptimo día es el símbolo de la santificación del iniciado. Solo aquel que culmina la obra recibe la bendición del ser. Santificar significa consagrar la vida al espíritu, más allá de las dualidades de bien y mal. El reposo en perfección es la entrada en el nirvana del corazón. Aquí comienza la segunda narrativa de la creación, más interior. Ya no se habla de un cosmos externo, sino de la génesis del alma. La tierra y los cielos nacen dentro del adepto en el día del Señor, cuando el espíritu organiza lo alto, cielos, y lo bajo, tierra, en armonía. Mensaje. 5 Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni aún había hombre para que labrase la tierra. 6 Y un vapor subía de la tierra, que regaba toda la faz de la tierra. Develación. La planta y la hierba son los gérmenes espirituales que aún no habían florecido porque faltaba la labor consciente del hombre. La lluvia es la gracia divina, el rocío del Espíritu Santo. Sin la alquimia y el trabajo del hombre interior, la semilla espiritual permanece latente. Ese vapor es el símbolo de las emanaciones vitales que ascienden desde el cuerpo, la energía sexual transmutada que humedece y fecunda toda la tierra filosófica. Es la savia de la vida que sostiene al alma. Mensaje. 7 Formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. 8 Y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que formó. Develación. El polvo es la materia prima, los elementos físicos. El aliento es el Espíritu Santo, el prana universal, que transforma la arcilla en templo. El hombre solo se vuelve alma viviente cuando recibe el hálito divino, la chispa del ser. El Edén es el estado de pureza primordial. El oriente es el lugar del sol, del Cristo íntimo. Allí es puesto el hombre, no en un sitio geográfico, sino en un estado de conciencia superior, donde puede vivir en armonía con lo divino. Mensaje. 9 Había también hecho producir el Señor Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista, y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Develación. Los árboles son los conocimientos y experiencias de la vida. El árbol de la vida es la cábala, la sabiduría sagrada. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo. Ambos se hallan en medio del huerto interior, en el centro del alma, y el destino del hombre depende de cómo use ese misterio. Mensaje. 10 Y salía un río de Edén para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas.
11. El nombre del uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Avila, donde hay oro. 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra cornerina. 13. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que cerca toda la tierra de Etiopía. 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va hacia el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Develación. El río del Edén es la energía creadora que emana del espíritu. Sus 4 ramificaciones son las corrientes vitales que nutren el cuerpo y el alma. Pisón es la abundancia espiritual, oro puro. Gión es la fuerza purificadora. Hidekel es la energía que se dirige al oriente, al despertar de la conciencia. El Éufrates es la corriente que sostiene la vida. Estos 4 ríos son los 4 éteres y las corrientes sutiles que alimentan al hombre integral. Mensaje. 15. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. 16. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Develación. El huerto es la propia alma. Labrarlo significa trabajar en la autorrealización, y guardarlo es defenderlo de las fuerzas del ego y la tentación. El deber del hombre no es disfrutar pasivamente del Edén, sino mantenerlo puro a través del trabajo consciente. El hombre puede alimentarse de toda sabiduría, de todas las experiencias, pero debe hacerlo en armonía con el ser. El mandato prepara la advertencia. La libertad humana es amplia, pero no absoluta. El mal uso de la energía creadora trae consecuencias. Mensaje. 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. 18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que esté delante de él. Develación. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo. Comer de él significa derramar el fruto, abusar de la energía creadora. El día que el hombre eyacula el licor seminal, muere espiritualmente. La advertencia es clara. El que fornica cae en la muerte del alma, aunque viva físicamente. El hombre no puede realizar la gran obra sin la mujer. La ayuda esotérica es la sacerdotisa, la Shakti, la mitad perdida del ser humano. Solo en la unión sexual alquímica, con castidad científica, puede el hombre retornar al Edén. Mensaje. 19. Formó, pues, el Señor Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó al alma viviente, es ese su nombre. 20. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese delante de él. Develación. Nombrar es dar conciencia. Adán, como símbolo del hombre primordial, debe reconocer y clasificar sus fuerzas interiores. Bestias, instintos, aves, pensamientos, animales, emociones. El nombre que da a cada criatura es el autoconocimiento. El hombre puede conocer sus pasiones, pensamientos y emociones, pero ninguna de estas fuerzas es su complemento. La verdadera ayuda no está en lo animal ni en lo mental, sino en el principio femenino, su contraparte sagrada. Mensaje. 21. Y el Señor Dios hizo caer sueños sobre el hombre, y se adormeció. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22. Y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre, en mujer, y la trajo al hombre. Develación. El sueño es el misterio del olvido del Edén, el estado de inconsciencia en que la humanidad quedó. La costilla es símbolo, no literal. Representa la polarización de la energía andrógina primordial en 2 sexos. La mujer es la otra mitad del hombre, su reflejo y complemento en la gran obra. Mensaje. 23. Y dijo el hombre: esta vez, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Develación. La mujer es consustancial al hombre. Son 2 polaridades de un mismo ser. Hueso y carne indican unidad esencial. La palabra varona expresa que ella no es ajena, sino parte del mismo principio, necesario para el retorno a la divinidad. Mensaje. 24. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán por una carne. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Develación. Este versículo es alquímico. Ser una sola carne es el misterio de la unión sexual sagrada. En el arcano AZF, el varón y la mujer, sin derramar el vino sagrado, se convierten en un solo ser, un andrógino divino que recupera la semejanza perdida. La desnudez simboliza la pureza original. Antes de la caída, la humanidad conocía la unión sexual sin lujuria, con inocencia divina. No había vergüenza porque no existía el ego animal. La vergüenza surgió después de la fornicación, cuando la luz se apagó en el alma. Mensaje. Capítulo 3. 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios dijo: «No comáis de ningún árbol del huerto». Develación. La serpiente es la energía sexual. Astuta porque puede elevar al hombre a lo divino o precipitarlo al abismo. En su aspecto tentador es la serpiente tentadora de Edén, en su aspecto luminoso es la serpiente de bronce que sana en el desierto. Se dirige a la mujer porque la polaridad femenina es el canal más directo de la creación. Mensaje. 2. Y la mujer respondió a la serpiente: «Del fruto de los árboles del huerto comemos». 3. Más del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: «No comeréis de él, ni tocaréis en él, para que no muráis». Develación. La mujer, símbolo del alma y del aspecto receptivo, reconoce el mandato divino. El árbol en medio del huerto es el sexo, núcleo de la vida. No tocarlo significa no abusar de él, no fornicación. El precepto es de vida o muerte espiritual. Mensaje. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis». 5. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Develación. La serpiente tentadora promete un falso despertar. Dice que no morirán, pero la verdad es que al derramar la energía creadora se pierde la inocencia. El conocimiento del bien y del mal, sin la guía del ser, lleva a la caída. Es la ciencia sin espiritualidad, el intelecto separado de lo divino. Mensaje. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, y comió con ella. 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron cintas para ceñir. Develación. Aquí se consuma la fornicación. El deseo toma el lugar de la pureza. La mujer representa a la psique seducida por la codicia de placer y conocimiento inferior. Al compartir con Adán, la humanidad entera cae en la tentación. Comer del fruto es perder el fuego sagrado mediante la eyaculación. Los ojos se abrieron al dolor y a la ilusión. Descubrieron la desnudez porque perdieron la luz interior. La vergüenza surge cuando la energía creadora se prostituye. Las hojas de higuera son los subterfugios, los disfraces psicológicos para ocultar la caída. Mensaje. 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer de delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Develación. La voz de Dios es la conciencia, que sigue presente aún después de la caída. El hombre y la mujer se esconden, lo que significa evasión de la responsabilidad, miedo a enfrentar la verdad. Los árboles del huerto son las teorías, los dogmas, donde el ego busca ocultarse de la luz. Mensaje. 9. Y llamó el Señor Dios al hombre, y le dijo: «¿Dónde estás tú?». 10. Y él respondió: «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». Develación. ¿Dónde estás? Es la gran pregunta que Dios hace al alma caída. ¿En qué estado de conciencia te encuentras? El miedo y la vergüenza son señales de la pérdida de la inocencia. La desnudez aquí es la carencia de luz interior, la ausencia del fuego sagrado. Mensaje. 11. Y le dijo: «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?». 12. Y el hombre respondió: «La mujer que me diste, ella me dio del árbol, y comí». Develación. La conciencia acusa. Antes de la caída no había noción de desnudez, porque reinaba la pureza. El hecho de saberse desnudo prueba que el fruto fue comido. Es decir, que la energía fue mal utilizada y el Edén perdido. Adán culpa a Eva. Esto simboliza la evasión, el no asumir la propia responsabilidad. La mujer aquí representa la mente y el deseo. Pero en realidad, cada cual cae por su propia decisión. Mensaje. 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué es esto que hiciste?». Y dijo la mujer: «La serpiente me engañó, y comí». 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Develación. La mujer, símbolo del alma, culpa a la serpiente, es decir, a la energía sexual. En verdad, la serpiente no engaña, sino que obedece la ley. El que derrama, cae. La responsabilidad es del ser humano que sucumbe al deseo. La serpiente, que antes podía elevar al hombre hacia Dios, ahora se convierte en tentadora y degradada. Sobre tu pecho andarás significa que la energía sexual ya no asciende por la columna, sino que se arrastra en lo instintivo. Comer polvo es simbolismo del descenso de la fuerza creadora al nivel material, esclavizada por la pasión animal. Mensaje. 15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 16. Amperios. La mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Develación. La serpiente representa el fuego sexual, la fuerza de Lucifer, el tentador, que ofrece la posibilidad de elevarnos o precipitarnos. La simiente de la mujer es el Cristo íntimo, que debe surgir del vientre espiritual a través de la transmutación. Por eso se anuncia la guerra eterna entre la serpiente caída, fuego fornicario, y la mujer vestida de sol, el alma. El dolor del parto simboliza la consecuencia kármica de la caída. El nacimiento de los hijos de la carne se convierte en trabajo de dolor, mientras que antes el proceso era sagrado, sin sufrimiento. También implica que el alma, al generar hijos espirituales, virtudes, deberá hacerlo en medio de la lucha y el sacrificio. La sujeción al varón representa la caída en la polaridad material, donde la mujer, la parte anímica, queda sometida al hombre, la parte racional y exterior. Mensaje 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. 19 En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo serás tornado. Develación. Se revela la ley del karma. La tierra simboliza el cuerpo físico y la naturaleza caída. Al ser maldecida, indica que todo el trabajo del hombre será ahora penoso, pues la energía que antes se destinaba a la creación divina, ahora se destina a la supervivencia y al dolor. Los espinos y cardos son las pasiones, defectos y egos que germinan en el campo psicológico. El pan ganado con el sudor del rostro representa la necesidad de trabajar en la existencia material y espiritual con gran esfuerzo, ya que la inocencia edénica se perdió. La sentencia polvo eres y al polvo volverás expresa la rueda de nacimientos y muertes, el retorno incesante al ciclo de la materia. Mensaje 20. Y llamó el hombre el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Develación. Eva es la madre de los vivientes, símbolo del principio femenino universal, la matriz cósmica de donde surgen todos los seres. El nombre Eva implica vida. Las túnicas de pieles representan la pérdida del cuerpo luminoso original. El hombre y la mujer, al caer, quedaron desnudos de su vestidura de luz, y fueron revestidos con cuerpos de carne densa, sujeta a enfermedad, dolor y muerte. Esto es el exilio en la materia. Mensaje 22. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, para que no meta su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. 24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una llama de cuchillo que andaba en derredor para guardar el camino del árbol de la vida. Develación. El hombre se convierte en como uno de nosotros, porque ha adquirido conciencia del bien y del mal, pero de manera incompleta y dolorosa. El árbol de la vida representa la iniciación y los misterios del ser. No se le permite comer de él porque aún no está preparado. Primero debe redimirse, purificarse y pagar su karma. El exilio del Edén simboliza la caída de la conciencia al mundo físico y material, donde el hombre debe trabajar y sufrir hasta redimirse. Los querubines y la espada flamígera representan la justicia cósmica que resguarda los misterios del árbol de la vida. Solo los que transmutan su energía, mueren en sí mismos y sacrifican por la humanidad pueden volver a ese sendero. Mensaje. Capítulo 4. 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he ganado varón por el Señor. 2. Y otra vez dio a luz a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. 3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra presente al Señor. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su grosura. Y miró el Señor a Abel y a su presente. 5. Y a Caín y a su presente no miró. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. 6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué se ha inmutado tu rostro? 7. Cierto que si bien hicieres, será acepto, y si no hicieres bien, a las puertas duerme el pecado, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Develación. Caín y Abel son símbolos internos. Abel representa el alma pura, el pastor de la vida interior, que cuida lo divino y ofrece lo mejor, los primogénitos del sacrificio. Caín representa la mente terrenal, el ego que trabaja solo con la tierra muerta de lo material.
La ofrenda de Abel fue aceptada porque viene de lo íntimo y puro, mientras que la de Caín nace del lío, del orgullo y de la mecanicidad. El semblante caído de Caín es el alma que se oscurece al no ofrecer lo real. Dios le advierte. El pecado acecha a las puertas del corazón, pero aún puede dominarse si el hombre se sobrepone al yo y se entrega al ser. Mensaje 8. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. 9. Y el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? 10. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sangre. Sangres. 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. 12. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Vagabundo y extranjero serás en la tierra. 13. Y dijo Caín al Señor: Grande es mi iniquidad para perdonar. 14. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y extranjero en la tierra, y será que cualquiera que me hallare, me matará. Develación. El asesinato de Abel por Caín no es solo un hecho histórico, sino un misterio interior. El ego, Caín, asesina al alma pura, Abel, cada vez que la mente materialista domina al corazón. Así el hombre se convierte en extranjero de sí mismo, en vagabundo en la tierra, porque al perder al Abel interior, se aparta de la presencia divina. La sangre de Abel clama desde la tierra, lo cual significa que el alma sacrificada por el ego sigue gritando justicia en lo oculto, exigiendo que el hombre despierte y recupere su esencia. La maldición de Caín es la condición de todo ser humano caído. Labra la tierra de la vida, pero no da fruto espiritual. Trabaja, pero vacío de sentido. Vaga de experiencia en experiencia, sin encontrar reposo. Mensaje 15. Y le respondió el Señor: Cierto que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. 16. Y salió Caín de delante del Señor, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Develación. La señal en Caín es el karma mismo, grabado en el alma. No es marca visible, sino la ley interna que impide la aniquilación de ese ego antes de que cumpla su destino. El 7 es la ley del eterno retorno, el septenario cósmico. Toda acción vuelve multiplicada. La justicia divina no permite que nadie liquide el yo Caín sin antes pasar por los ciclos de aprendizaje que corresponden. La tierra de Nod significa tierra de la errancia. El alma que ha caído en la identificación con la materia se aleja de la presencia divina, del Edén interior, y vaga perdida en el mundo psicológico del ego. Esa errancia es la vida mecánica, repetitiva, donde el hombre vive dormido, lejos del ser. Mensaje 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. 18. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Develación. El Caín interior, principio del ego, engendra obras en este mundo. Edificar una ciudad es fundar civilización sobre la base del yo, del orgullo y de la violencia. Enoc aquí no es el iniciado solar, sino el hijo del Caín psíquico, símbolo de la cultura materialista que surge de la mente sensual. Esta descendencia es la cadena del ego, la multiplicación de los defectos. Cada generación simboliza un aspecto más complicado de la mente caída, nuevas ramificaciones del yo. No son individuos históricos, sino jerarquías del error psicológico que se van transmitiendo en la humanidad degenerada. Mensaje 19. Y tomó para sí Lamec 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Zila. 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Develación. Lamec, símbolo de la degeneración final, introduce la poligamia y la disolución de la sexualidad. Ada y Zila representan la dualidad de las pasiones carnales, la prostitución del sacramento sexual, origen del materialismo y de las artes negras. Jabal simboliza al hombre que establece la vida material organizada, la economía y la domesticación. Representa el afianzamiento del instinto posesivo y de la vida exclusivamente externa. Mensaje 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y órgano. 22. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, acicalador de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Develación. Jubal es el arte profano, la música sensual y emocional que no eleva al alma, sino que la sumerge en vibraciones pasionales. Aquí el arte se degrada al servicio del ego, no al espíritu. Tubal Caín es el símbolo de la metalurgia, de la guerra y la violencia material. El hierro es la lucha y la sangre. El bronce es el poder terrenal.
Su hermana Naama representa la belleza vana y seductora, la tentación de la carne que sostiene al mundo caínico. Mensaje 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. 24. Que 7 veces será vengado Caín, mas Lamec 70 veces 7. Develación. Aquí se revela el descenso a la violencia total. Lamec, el hombre ya corrompido por completo, multiplica por 70 veces 7 la ley de la venganza. Mientras que en Cristo ese número representa el perdón infinito, en Lamec representa la multiplicación infinita del odio y del ego. Es la humanidad perversa que arrastra consigo el karma colectivo. Mensaje 25. Y conoció a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha dado otra simiente por Abel, al cual mató Caín. 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. Develación. Set es la nueva simiente espiritual, el reemplazo del Abel sacrificado. Simboliza el nacimiento de la posibilidad de redención, la línea oculta de la pureza y del Cristo íntimo que puede renacer en el alma, incluso después de la tragedia del ego. Enos representa la continuidad de la semilla espiritual. Con él comienza la invocación consciente al ser, el retorno a lo sagrado, la restauración del culto interior. A partir de la línea de Set se prepara la humanidad capaz de recibir al Cristo, en contraposición a la línea caínica, que simboliza la perdición. Mensaje. Capítulo 5. 1. Este es el libro de la descendencia de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. 2. Macho y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Develación. El libro de la descendencia es el registro de las generaciones interiores del alma. Adán es el arquetipo espiritual del hombre hecho a imagen de Dios. La semejanza divina no está en el cuerpo de carne, sino en el espíritu que puede reflejar al Creador. El hombre y la mujer unidos forman al verdadero Adán andrógino. El poder creador está en la unión de los dos polos, masculino y femenino. La bendición divina está en la sexualidad sagrada, que es el medio por el cual el hombre puede volver al Edén si la usa sabiamente. Mensaje. 3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Develación. El hijo a la semejanza de Adán es Set, la simiente espiritual que sustituye a Abel. Representa la continuidad de la línea pura, aquella que guarda la posibilidad de la regeneración. Aquí no se habla solo de un hijo físico, sino de la transmisión de una vibración espiritual. Los 800 años son un símbolo de ciclos cósmicos. 8 es el número del infinito, del eterno retorno. El hombre terreno multiplica hijos e hijas, es decir, múltiples manifestaciones en la rueda de la vida, hasta agotar sus posibilidades en la existencia. Mensaje. 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. 6. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Develación. La suma de los días de Adán representa el ciclo completo de su misión como arquetipo. Y murió no significa aniquilación total, sino la caducidad de la forma terrenal. El cuerpo pasa, pero la esencia sigue su camino hacia nuevas experiencias. El nacimiento de Enos simboliza la continuidad de la simiente espiritual. El 105 indica procesos de purificación y preparación. Enos representa la invocación del nombre del Señor, la tendencia del alma a retornar al ser. Mensaje. 7. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. 8. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Develación. El número 807 expresa la repetición de la rueda de nacimientos y muertes. Los hijos e hijas de Set son las múltiples proyecciones de la humanidad que conserva un vínculo con lo divino, pero todavía dentro de la ley de retorno. La vida extensa de Set refleja los grandes periodos de las almas en su evolución. El morir aquí representa la transición inevitable. Toda forma debe morir para que el espíritu se libere y continúe su ascenso. Mensaje. 9. Y vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. 10. Y vivió Enos después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Develación. Enos, símbolo de oración y recuerdo de Dios, engendra a Cainán. El número 90 revela madurez espiritual, prueba y aprendizaje. Cainán representa el esfuerzo humano en el sendero, pero todavía ligado a la herencia caínica de la materia. El ciclo de 815 señala las repeticiones y retornos de la humanidad. Los hijos e hijas son la multiplicación de experiencias necesarias para que el alma aprenda dentro de la rueda de la existencia.
Mensaje. 11 y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. 12 y vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Develación. La cifra expresa plenitud y cierre de un ciclo. La muerte de Enos indica el tránsito natural de las generaciones. En lo profundo, es símbolo de que incluso la línea espiritual debe pasar por muerte y renacimiento constante. 70 es número de pruebas y purificaciones. Cainán, ligado aún a lo material, engendra a Mahalaleel, cuyo nombre significa alabanza de Dios. Así se insinúa el retorno al culto interior y al reconocimiento de lo divino en medio de la rueda de generaciones. Mensaje. 13 y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. 14 y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Develación. El 840 simboliza la ley de recurrencia que gobierna la existencia humana. Los hijos e hijas son nuevas proyecciones de experiencias. El hombre se multiplica en la rueda del samsara mientras no despierte conciencia. La muerte de Cainán marca el cierre de otro ciclo de existencia. El número 910 expresa una vibración de conclusión, donde lo material debe ser disuelto para que el espíritu continúe su viaje. Mensaje. 15 y vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. 16 y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Develación. Mahalaleel significa alabanza de Dios. Engendra a Jared, cuyo nombre alude a descender. Espiritualmente indica que aun en la línea de los que buscan a Dios, el alma debe descender a la materia, a la encarnación, para trabajar en su redención. El número 830 expresa prolongados ciclos de evolución. Los hijos e hijas representan las múltiples expresiones del alma que, aun con inclinación a lo divino, debe encarnar y multiplicar experiencias en la rueda de nacimientos. Mensaje. 17 y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. 18 y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Develación. La muerte de Mahalaleel muestra que aun el alma que alaba a Dios cumple un ciclo limitado. La muerte es el paso obligado, símbolo de transformación y retorno al seno del Eterno. Jared, el descendido, engendra a Enoc. Enoc representa la iniciación, el iniciado que camina con Dios. Aquí el descenso a la materia tiene su propósito. Preparar el nacimiento de la conciencia superior que sabe andar con lo divino. Mensaje. 19 y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. 20 y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Develación. El descenso no es en vano. De Jared se multiplican generaciones, pero entre ellas surge Enoc, el símbolo de aquel que recuerda al ser en medio de la multiplicidad de nacimientos. El ciclo de Jared culmina con la muerte. La larga vida simboliza prolongados periodos de prueba en la rueda de la vida, de los cuales debe surgir la chispa de la conciencia representada en Enoc. Mensaje. 21 y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. 22 y anduvo Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Develación. Enoc, el iniciado, engendra a Matusalén, cuyo nombre significa cuando muera será enviado. Esto profetiza el diluvio, que vendría después de la muerte de Matusalén. El 65 expresa la madurez necesaria para engendrar esa línea profética. Anduvo con Dios significa que Enoc realizó la iniciación. 300 años simbolizan un ciclo de perfección en la hora interior. En medio de sus hijos e hijas, experiencias terrenales, permaneció en comunión con lo divino. Mensaje. 23 y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24 y anduvo Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Develación. 365 es el número de los días del año solar. Enoc es, pues, el iniciado solar, aquel que refleja la luz crística en la totalidad de su vida. Se revela el misterio de la ascensión. Enoc no conoció la muerte común. Fue arrebatado por Dios, símbolo de la cristificación, de la unión plena con el ser. Mensaje. 25 y vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. 26 y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Develación. Matusalén, el profeta de la catástrofe, engendra a Lamec, nombre que se asocia con poder y con la violencia heredada de Caín. Aquí se anuncia la dualidad. De una línea de iniciados surge también el germen de la decadencia. El prolongado tiempo de Matusalén es símbolo de paciencia cósmica. Dios retarda el castigo hasta su muerte, mostrando que el tiempo de gracia se agota y prepara la purificación del diluvio. Mensaje.
27 fueron, pues, todos los días de Matusalén, 969 años. Y murió. Develación. Con la muerte de Matusalén se cierra la etapa de misericordia. Entonces se desencadena el diluvio, símbolo del karma colectivo que purifica a la humanidad. Mensaje. 28 y vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. 29 y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestras obras, y del trabajo de nuestras manos de la tierra, a la cual el Señor maldijo. Develación. Noé es el símbolo del iniciado Salvador, el que porta el arca de la alianza en medio de la catástrofe. Su nombre significa descanso o consuelo. Él representa la esperanza de redención frente a la corrupción de la tierra. Mensaje. 30 y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. 31 y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Develación. El tiempo de Lamec después de Noé simboliza la persistencia de la humanidad caída junto a la presencia del iniciado. Aunque Noé surge como consuelo, la humanidad continúa multiplicando hijos e hijas en la rueda del dolor. El 777 es número kármico y de consumación. La vida de Lamec expresa el agotamiento de un ciclo completo de justicia. Tras su muerte, se acerca la hora del juicio universal, el diluvio. Mensaje. 32 y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Develación. Sem, Cam y Jafet representan las tres ramas de la humanidad que sobrevivirán al diluvio. Son los tres aspectos del alma: espiritual, psíquico y material. Con ellos comienza la nueva humanidad, pero también la repetición de la historia, porque la rueda del ego aún no ha sido destruida. Mensaje. Capítulo 6. 1. Y acaeció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. 2. Viendo los hijos de Dios las hijas de los hombres que eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Develación. Este versículo nos habla del incremento de la humanidad y de la proliferación de formas psíquicas. Las hijas simbolizan las facultades sensuales y emocionales que nacen en el hombre terrenal cuando su energía creadora se dirige hacia lo material. Los hijos de Dios son los ángeles caídos, seres que tenían el poder divino pero se dejaron arrastrar por la pasión carnal. Tomar mujeres es símbolo de la fornicación, del uso equivocado de la energía sexual. Así se inicia la mezcla de lo divino con lo animal, dando origen a la degeneración. Mensaje. 3. Y dijo el Señor: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Develación. Aquí el Eterno señala el límite. El espíritu no puede permanecer indefinidamente en un vehículo esclavizado por el deseo. Los 120 años no se refieren solo a la edad física, sino al plazo kármico asignado a una raza antes de su destrucción por la ley. Los gigantes son símbolos de poderosos magos negros, hombres con gran fuerza psíquica nacidos de la unión de lo divino caído con lo terrenal. Fueron célebres en la antigüedad, hombres de renombre, pero servidores de la magia tenebrosa. Mensaje. 5. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Develación. La humanidad de esa época estaba totalmente corrompida. El corazón se hallaba esclavizado al deseo y a la violencia, los pensamientos eran fornicarios y egoicos. Esta es la repetición eterna de la recurrencia de las razas. Cuando el mal predomina, sobreviene la catástrofe. El arrepentimiento de Dios es un lenguaje simbólico. Significa que la ley de karma actúa inexorablemente. La humanidad había quebrantado la ley y debía cosechar lo que había sembrado. Mensaje. 7. Y dijo el Señor: Raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. 8. Pero no halló gracia en los ojos del Señor. Develación. Aquí se anuncia el fin de una humanidad degenerada. No se trata de una ira humana, sino de la justicia cósmica. Cuando la vibración de un planeta se corrompe, la purificación alcanza a todo lo viviente. Noé representa al iniciado que trabaja en la transmutación de las aguas sexuales. En medio de la corrupción general, existe siempre un pequeño grupo de justos que preservan la enseñanza de la luz. Mensaje. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. 10. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Develación.
La perfección de Noé es símbolo de la purificación interior. Con Dios anduvo quiere decir que practicaba la magia sexual en santidad, sin derramar el vino sagrado de la transustanciación sexual. Los tres hijos simbolizan las tres fuerzas primarias de la creación. Santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Todo iniciado debe engendrar dentro de sí esas tres potencias del Logos. Mensaje. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y se llenó la tierra de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Develación. La violencia es fruto de la degeneración sexual. Cuando el hombre pierde la pureza de las energías creadoras, se convierte en un animal agresivo. La corrupción de la tierra es la corrupción de la psiquis humana. La carne, es decir, la humanidad, había abandonado el camino recto. La palabra camino alude a la senda del filo de la navaja. El pueblo prefirió el camino ancho de la pasión y del ego. Mensaje. 13. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. Y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. 14. Hazte un arca de madera de cedro. Harás apartamientos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Develación. La sentencia de la ley es clara. Cuando una raza agota su ciclo, es aniquilada. La violencia humana trae cataclismos y purificaciones planetarias. El arca es el símbolo del sexo, el arca de la alianza, donde se guarda el poder de la vida. La madera de cedro alude a la solidez de la castidad científica. La brea por dentro y por fuera indica la necesidad de proteger el trabajo alquímico contra las tentaciones externas e internas. El arca es el cuerpo interno purificado por la transmutación, dentro del cual se salva el alma en medio del diluvio de la destrucción. Mensaje. 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Develación. Las medidas del arca son simbólicas. El número 300 alude a la letra hebrea sin, e con acento, el fuego sagrado. 50 corresponde al Pentecostés, al descenso del Espíritu Santo. 30 alude al Cristo que inicia su ministerio a los 30 años. El arca, por lo tanto, es el símbolo del cuerpo interior donde el iniciado alberga las fuerzas del fuego y del espíritu. La ventana superior es la clarividencia espiritual, la visión del alma. La puerta al lado es la entrada secreta al misterio del sexo, pues solo por el arcano puede ingresarse al arca. Los tres pisos representan los tres mundos que el iniciado debe edificar dentro de sí. El mundo físico, el astral y el mental iluminados por el espíritu. Mensaje. 17. Y, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. 18. Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos, y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Develación. El diluvio es símbolo de las catástrofes kármicas que aniquilan a las humanidades degeneradas. Las aguas son las fuerzas sexuales desatadas que, en vez de servir a la transmutación, se convierten en instrumento de destrucción. Todo lo que vive en la carne perece si no encuentra refugio en el arca interior. El pacto es la alianza del arca. La magia sexual. Noé representa al adepto que ha sellado su compromiso con el Logos. Los hijos y las mujeres de los hijos simbolizan los principios internos y las facultades anímicas que acompañan al iniciado en el proceso de salvación. Mensaje. 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo animal de la tierra según su especie, 2 de cada uno entrarán a ti para que haya vida. Develación. Los pares macho y hembra simbolizan las polaridades del alma y del cosmos. Todo debe entrar al arca en equilibrio. Lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo. Solo la armonía de las dos fuerzas garantiza la vida eterna. Las aves representan los pensamientos, las bestias los instintos, los animales de la tierra las fuerzas vitales. Todo debe entrar al arca, es decir, todo debe ser redimido y purificado en el iniciado, para que nada se pierda en el gran diluvio. Mensaje. 21. Y tú tómate toda vianda que se come, y júntatela, y será para ti y para ellos por mantenimiento. 22. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Así lo hizo. Develación. La vianda es el alimento espiritual, la doctrina secreta, el pan de la sabiduría. El iniciado debe nutrirse con la enseñanza esotérica para sostener la vida de sus principios internos en medio de la crisis cósmica. Se nos muestra la obediencia del verdadero discípulo.
El arca no es teoría, sino práctica. El iniciado que cumple en silencio, en fidelidad absoluta a la ley del Padre, se convierte en el portador de la semilla de la nueva humanidad. Mensaje. Capítulo 7. 1. Y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 2. De todo animal limpio te tomarás de 7 pares, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, 2, macho y su hembra. Develación. El arca es el símbolo del sexo, el Sancta Sanctorum donde se obra la redención. Entrar en el arca significa penetrar en el misterio del sexo con pureza y obediencia a la ley. Noé representa al iniciado que conserva la simiente sin derramarla, y por ello es tenido por justo en medio de una humanidad corrompida. La familia de Noé son las partes del ser que deben salvarse dentro del trabajo en el arca. Los animales limpios son las fuerzas puras, los instintos sublimados que deben multiplicarse en el iniciado, de ahí el número 7, que representa la perfección de los cuerpos solares. Los animales impuros son las tendencias egoicas que aún deben ser sometidas y observadas, por eso solo se conservan en dualidad básica. Todo macho y hembra simboliza el eterno principio creador, el lingam yoni, sin el cual no puede haber transmutación. Mensaje. 3. También de las aves de los cielos de 7 pares, macho y hembra, para guardar en vida la simiente sobre la faz de toda la tierra. 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. Develación. Las aves del cielo son las fuerzas espirituales, los pensamientos elevados y las virtudes del alma. 7 pares de aves indican la necesidad de perfeccionar las 7 facultades superiores del ser. Así se conserva la simiente espiritual, la chispa divina, que debe repoblar la faz interna del hombre después del diluvio de las pasiones. Los 7 días son las 7 iniciaciones de misterios mayores, antes del gran juicio interior. La lluvia de 40 días y 40 noches representa la purificación absoluta del iniciado. 40 es el número de pruebas y penitencias, símbolo de la muerte psicológica. Toda sustancia que se rae es el ego, las formas ilusorias que deben perecer en las aguas purificadoras. Mensaje. 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. 6. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Develación. El verdadero iniciado no se guía por teorías ni rebeldías del yo, sino que obedece a la voz interior, al íntimo. Solo la fidelidad absoluta al ser permite resistir las pruebas del gran diluvio interior. 600 años indican el número 6, que es la lucha del alma entre la pasión y el espíritu, entre la bestia y el hombre solar. El diluvio viene cuando la humanidad ha colmado la copa de su degeneración, y en lo íntimo significa la invasión de las aguas sexuales purificadoras para destruir los elementos indeseables del psiquismo. Mensaje. 7. Y vino Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. 8. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que anda arrastrándose sobre la tierra. Develación. La entrada de la familia en el arca señala la integración de todas las partes del ser en el trabajo con las aguas sexuales. Cada hijo representa una facultad anímica, cada mujer una potencia receptiva. Todo el ser debe entrar en la obra para resistir las aguas de la purificación. Dentro del iniciado existen elementos limpios y sucios, virtudes y defectos. Todos deben entrar al arca porque todo lo psíquico será sometido al juicio del diluvio. Las fuerzas que se arrastran son las bajas energías sexuales y pasionales, que también deben ser recogidas para ser transformadas. Mensaje. 9. De 2 en 2 entraron a Noé en el arca. Macho y hembra, como mandó Dios a Noé. 10. Y fue, que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Develación. La ley de polaridad gobierna toda la creación. Macho y hembra, Shiva Shakti, positivo y negativo, deben entrar unidos en el arca. Así se nos indica que la gran obra solo puede realizarse en la unión sagrada del varón y la mujer, practicando el arcano AZF. El 7º día es el día de la consumación, el descanso de Dios, pero también la culminación de la prueba. Las aguas del diluvio representan la energía sexual en acción purificadora, arrasando con todo lo corrupto para dar paso a lo nuevo. Mensaje. 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Develación. El gran abismo son las profundidades del sexo. Las fuentes rotas simbolizan la liberación de las aguas creadoras. Las ventanas del cielo abiertas representan las energías superiores descendiendo. En el iniciado, este momento es la conjunción de lo humano y lo divino, cuando las aguas de arriba y las de abajo se encuentran en la transmutación.
La prueba se intensifica. 40 es siempre símbolo de purificación radical. El diluvio interior se prolonga en el tiempo hasta que el alma queda lavada de toda escoria, como el oro en el crisol. Mensaje. 13 En este mismo día entró Noé, y Sem, y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. 14 Ellos, y todos los animales según sus especies, y todas las bestias según sus especies, y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda cosa de alas. Develación. Los nombres de los hijos de Noé encierran significados internos. Sem es la semilla espiritual. Cam simboliza las fuerzas ardientes de la pasión a transmutar. Jafet es la expansión de la luz. Las esposas son las energías femeninas que complementan esas potencias. Todo el ser se integra en la obra dentro del arca. Se nos muestra la totalidad del microcosmos humano. Animales, bestias, reptiles, aves. El iniciado debe salvar dentro del arca todas sus energías, desde las más instintivas hasta las más sublimes. Así el hombre se convierte en un universo en miniatura, en el que todo entra al crisol de las aguas para ser regenerado. Mensaje. 15 Y vinieron a Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne, en que había espíritu de vida. 16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y cerró Dios sobre él. Develación. Toda carne con espíritu de vida representa los valores anímicos que aún conservan chispa divina. El hecho de entrar de 2 en 2 marca la ley universal de la dualidad. Activo y pasivo, solar y lunar, masculino y femenino. En el iniciado, todas las fuerzas internas deben integrarse de manera equilibrada dentro del arca del sexo. El sello divino, cuando Dios cerró sobre él, es la protección de lo alto. Significa que quien cumple el arcano con fidelidad recibe la custodia del ser, y el iniciado queda separado de la corrupción del mundo. El cierre del arca alude al misterio del arcano mismo. El secreto del sexo cerrado a los profanos. Mensaje. 17 Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas se multiplicaron, y alzaron el arca, y fue alzado de sobre la tierra. 18 Y prevalecieron las aguas, y se multiplicaron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Develación. Las aguas que levantan el arca son las fuerzas sexuales transmutadas. El número 40 vuelve a señalar purificación y muerte psicológica. El hecho de que el arca se eleve sobre la tierra significa que el iniciado, al trabajar con las aguas, se eleva por encima de la materialidad y comienza a vivir en lo espiritual. El predominio de las aguas es la supremacía del principio sexual en toda la creación. Cuando el iniciado acepta esta ley y camina sobre las aguas, su arca, el cuerpo mismo, se convierte en vehículo de salvación y de vida, sostenido por la energía creadora. Mensaje. 19 Y las aguas prevalecieron mucho en gran manera sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 20 15 codos encima prevalecieron las aguas, y fueron cubiertos los montes. Develación. Los montes altos son los orgullos y soberbias del Io, que creen elevarse por encima de los cielos. El diluvio interior los cubre y los destruye, pues ninguna altivez del ego puede resistir la fuerza purificadora de las aguas del Espíritu Santo. El número 15 encierra el arcano de la pasión, tarot, el diablo. Esto significa que el iniciado debe enfrentar y superar la potencia terrible de la pasión sexual. Las aguas cubriendo los montes enseñan que la energía sexual purificada anula los falsos poderes del ego. Mensaje. 21 Y murió toda carne que anda arrastrándose sobre la tierra, en las aves, y en las bestias, y en los animales, y en toda criatura que anda arrastrándose sobre la tierra, y en todo hombre. 22 Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Develación. El ego es múltiple, se manifiesta en todos los niveles. Instintos bajos, reptiles, emociones violentas, bestias, pensamientos errantes, aves, y hasta en el hombre mismo. El diluvio simboliza la muerte psicológica que aniquila a todas esas formas de carne que aprisionan al espíritu. El aliento de vida indica que hasta los valores vitales prestados al ego deben retornar al ser. Nada del yo debe sobrevivir al diluvio. El hombre viejo debe morir por completo para que surja el hombre nuevo. Mensaje. 23 Así rayó toda la sustancia que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el animal y hasta el ave del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. 24 Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Develación. La palabra raer implica desarraigar radicalmente. El iniciado que persevera logra la disolución total del ego, borrando toda sustancia indeseable de su psiquis.
Solo permanece Noé, el iniciado fiel, y el arca, el sexo santificado, junto a las partes del ser que deben ser preservadas para la regeneración. 150 días simbolizan un proceso prolongado de purificación interior. El trabajo con las aguas sexuales no es de un instante, sino de perseverancia. La obra demanda paciencia, continuidad de propósitos, hasta que las aguas cumplan su función y emerja a la tierra nueva. El hombre regenerado. Mensaje. Capítulo 8. 1. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y cesaron las aguas. 2. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las ventanas de los cielos. Y la lluvia de los cielos fue detenida. Develación. El acordarse de Dios significa que el ser nunca abandona al iniciado, sino que espera la purificación total. El viento es el ruaj, el espíritu, que al soplar sobre la tierra representa el hálito divino secando las pasiones. Las aguas cesan porque la transmutación ha cumplido su obra de limpieza interior. El abismo cerrado es la quietud del sexo ya transmutado. Las ventanas del cielo que se cierran indican que las fuerzas superiores han cumplido su descenso. El iniciado ahora entra en reposo después del tormentoso diluvio de las pruebas. Mensaje. 3. Y se tornaron las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo. Y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Develación. El ir y volver de las aguas es el vaivén del trabajo esotérico, donde la energía sube y baja hasta que se estabiliza. El número 150 indica prolongada disciplina. La purificación no es instantánea, requiere constancia hasta que la tierra interior queda lista para recibir la vida nueva. El reposo del arca en el séptimo mes significa consumación. El 7 es perfección. Armenia, tierra de montes, representa la elevación espiritual. El arca reposando en lo alto indica que el sexo santificado ha alcanzado estabilidad en lo divino. Mensaje. 5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cabezas de los montes. 6. Y fue que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Develación. Los montes descubiertos son las virtudes y valores del alma que emergen después de la purificación. El número 10 representa la rueda completa de la ley y el cumplimiento del karma. Así, después del diluvio, surgen los fundamentos del hombre regenerado. 40 días son pruebas completas. Abrir la ventana es abrir la percepción espiritual después de la purificación. El iniciado que ha resistido la tormenta ahora puede ver con claridad más allá del encierro de su propia hora. Mensaje. 7. Y envió al cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. 8. Envió también de sí a la paloma, para ver si las aguas se habían aliviado de sobre la faz de la tierra. Develación. El cuervo simboliza las fuerzas del anigredo, la obra negra alquímica, ligadas a la muerte del ego. Por eso va y viene, no haya reposo. Es la inestabilidad de lo impuro. Solo cumple la función de anunciar que la obra de disolución ha sido realizada. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo, de la pureza. A diferencia del cuervo, representa la búsqueda de paz. El iniciado invoca al Espíritu para verificar si ya es posible vivir en la nueva tierra interior. Mensaje. 9. Y no halló la paloma donde reposar la planta de su pie, y se volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Y él extendió su mano y la tomó, la metió consigo en el arca. 10. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma del arca. Develación. El espíritu aún no encuentra reposo porque el proceso no ha concluido. La mano de Noé recogiendo a la paloma significa que el iniciado debe retener dentro de sí la gracia espiritual mientras las aguas no terminan de secar. Hay que esperar pacientemente. Los 7 días son un nuevo ciclo de purificación. El iniciado no se precipita. Espera el tiempo necesario de cada iniciación. La repetición del envío indica perseverancia en la búsqueda de confirmación espiritual. Mensaje. 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su boca. Y entendió Noé que las aguas se habían aliviado de sobre la tierra. 12. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no tornó a volver a él más. Develación. La hoja de olivo es el símbolo eterno de la paz y de la reconciliación con lo divino. La tarde significa que se acerca el fin de las pruebas. El espíritu anuncia al iniciado que la tierra interior ya está lista para dar frutos, porque las aguas han retrocedido. La paloma que no vuelve indica que el espíritu encuentra finalmente reposo en la tierra purificada. El iniciado recibe la confirmación de que puede iniciar una vida nueva. La obra alquímica ha alcanzado su fruto. Mensaje.
13 Y fue, que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. 14 Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Develación. El número 601 revela que después de la lucha, 6, y de la unidad con el ser, 1, el iniciado contempla su tierra interior purificada. Quitar la cubierta del arca es descorrer el velo del misterio. Ya no hay nada que ocultar, pues la faz de la tierra está limpia. El 2 simboliza lo femenino, la Madre Divina, que termina la purificación. El 27 encierra el arcano de la muerte y resurrección. La tierra seca significa que la obra está consumada. El iniciado puede comenzar la creación de un mundo nuevo en sí mismo. Mensaje. 15 Y habló Dios a Noé diciendo: 16 Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Develación. El logos interior se manifiesta siempre al final de la prueba. Después de la purificación, el ser habla al iniciado, no con palabras humanas, sino con la voz íntima que ordena los nuevos pasos en la obra. Salir del arca significa que el iniciado ya puede manifestar en el mundo exterior lo que conquistó en el interior. Noé y su familia representan las partes del ser integradas que deben actuar en la nueva vida. La obra secreta del sexo ya dio fruto. Ahora viene la expansión. Mensaje. 17 Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de toda criatura que anda arrastrándose sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. 18 Entonces salió Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él. Develación. Se anuncia la regeneración de todas las energías del hombre. Los animales son las fuerzas instintivas, las aves son las virtudes espirituales, las bestias son las potencias transformadas y hasta lo que se arrastra son los instintos inferiores ya sublimados. Todo debe fructificar, es decir, multiplicarse en virtudes y no en ego. La tierra nueva es el alma purificada. El iniciado sale íntegro, con todas las partes de su ser unificadas. No se trata de un hombre parcial, sino de un hombre total, un microcosmos completo que ahora puede desenvolverse en la tierra nueva. Mensaje. 19 Todos los animales, y toda criatura, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. 20 Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Develación. La totalidad del microcosmos humano es renovada. Todo lo que antes estaba en potencia en el arca ahora se manifiesta en acto. Así el nuevo hombre no rechaza nada de su naturaleza, sino que la redime y la ordena conforme a la ley divina. El altar es el corazón del iniciado. El holocausto es la transmutación misma, el sacrificio del fuego sexual elevado a lo divino. Los animales y aves limpios son las energías puras del alma entregadas al ser. Toda verdadera obra termina en adoración y sacrificio consciente al Eterno. Mensaje. 21 Y olió el Señor olor de reposo, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Ni volveré más a herir toda cosa viva, como he hecho. 22 Todavía serán todos los tiempos de la tierra, es a saber sementera, y siega, y frío y calor, verano e invierno, y día y noche, no cesarán. Develación. El olor de reposo es el perfume del alma purificada en el fuego. Dios reconoce que la raíz del mal está en la niñez psicológica, en la ignorancia con la que el hombre viene al mundo. Al establecer el pacto, se nos muestra la misericordia divina. Aunque el corazón humano tienda al mal, el ser brinda siempre la oportunidad de la redención. Se revela la ley de recurrencia y de ciclos. Todo en la naturaleza es ritmo. Siembra y cosecha, frío y calor, luz y oscuridad. Así también en la vida espiritual existen alternancias, y el iniciado debe aprender a trabajar en cada polaridad. El pacto de Dios es que mientras exista la tierra, habrá continuidad de los ritmos cósmicos, y en ellos el alma encontrará siempre oportunidad de obra. Mensaje. Capítulo 9. 1 Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, y multiplicaos, y llenad la tierra. 2 Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. 3 Todo lo que se mueve, que es vivo, os será para mantenimiento. Así como la verdura de hierba, os lo he dado todo. 4 Pero la carne con su alma, o vida, que es su sangre, no comeréis. 5 Porque ciertamente vuestra sangre que es vuestra alma, yo la demandaré. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. De mano del varón su hermano demandaré el alma del hombre. 6 El que derramare sangre de hombre en el hombre, su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. 7. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, y andad en la tierra y multiplicaos en ella. Develación. El pacto renovado con Noé representa la restauración del orden después del cataclismo interior. Fructificad y multiplicaos no se refiere solo a procrear físicamente, sino a multiplicar las virtudes y las obras de la luz. El temor y pavor sobre los animales indica que el hombre interior debe gobernar a sus propios animales psíquicos, es decir, los yoes y pasiones instintivas. Dios entrega todo lo que se mueve para mantenimiento, lo que simboliza que toda la energía vital del cosmos puede ser transmutada en alimento del alma. Sin embargo, advierte, la carne con su alma, que es su sangre, no comeréis. Es decir, no debemos profanar la sangre, símbolo del fuego sexual y de la vida misma. La sangre es la energía crística que sostiene la existencia. Tomarla profanamente significa fornicar, desperdiciar la vida. El versículo 6 enseña la ley del karma. El que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada, porque todo lo que hagamos contra otro, lo hacemos contra la imagen de Dios en él. Este pasaje proclama la inviolabilidad del principio divino en el ser humano. Por ello, el llamado final vuelve a repetirse. Fructificad y multiplicaos. Es la voz del Espíritu que insiste en la multiplicación de las virtudes, en el cultivo de la conciencia, en el florecimiento del ser sobre la tierra regenerada después de la purificación. Mensaje. 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: 9. He aquí, que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestra simiente después de vosotros. 10. Y con toda alma viviente que está con vosotros, en aves, en animales, y en toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. 11. Que yo estableceré mi pacto con vosotros, que no será talada más toda carne con aguas de diluvio, y que no habrá más diluvio para destruir la tierra. 12. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo pongo entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. 13. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. 14. Y será, que cuando anublare sobre la tierra, entonces mi arco aparecerá en las nubes. Develación. El pacto con Noé simboliza la alianza del espíritu con el alma después de la purificación. La simiente después de vosotros son las generaciones de virtudes, los frutos del trabajo espiritual que nacen del arca interior. El pacto se extiende incluso a toda alma viviente, porque la redención no es solo del hombre, sino de toda la naturaleza que vibra en unidad con lo divino. Dios promete no destruir más con aguas de diluvio, lo que significa que la catástrofe purificadora no se repetirá de esa manera en el alma que ha pasado la prueba. En adelante, la purificación será interior, consciente, mediante la transmutación y la muerte psicológica. La señal de este pacto es el arco iris en las nubes, símbolo de la alianza de la luz con la materia. El arco iris representa la unión de los 7 colores, es decir, de las 7 fuerzas cósmicas, los 7 chakras, los 7 rayos que conectan el cielo y la tierra. Cada vez que aparezca la nube de la prueba, también brillará el arco de la promesa. La esperanza de la luz después de la tormenta. Mensaje. 15. Y me acordaré de mi pacto que está entre mí y vosotros y toda alma viviente en toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir a toda carne. 16. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que está sobre la tierra. 17. Dijo más Dios a Noé: esta será la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Develación. El arco en las nubes no es solo el fenómeno físico del arco iris, sino el símbolo de la alianza entre lo divino y lo humano. Representa la unión de los mundos superiores con los inferiores, el puente entre lo espiritual y lo material. Cada color del arco iris es una vibración de la luz increada que recuerda al hombre su origen y su destino. El pacto perpetuo indica que, aunque la humanidad caiga, siempre existirá un puente hacia la redención a través de la conciencia. Mensaje. 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Develación. Los 3 hijos de Noé representan a las 3 razas arquetípicas que repoblaron la humanidad después del diluvio, pero también simbolizan las 3 fuerzas primarias del universo. Sem, la fuerza espiritual, solar; Cam, la fuerza instintiva, material; Jafet, la expansión mental y cultural. De ello surge toda la diversidad de pueblos, mostrando que la raíz de la humanidad es una sola, pero con múltiples expresiones. Mensaje. 20. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña. 21. Y bebió del vino, y se embriagó, y se descubrió en medio de su tienda. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera.
23 Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre los hombros de ambos, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, que no vieron la desnudez de su padre. Develación. El vino es símbolo de la fuerza sexual, la viña es el árbol de la vida cultivado en la tierra del iniciado. La embriaguez de Noé representa el abuso o pérdida momentánea del dominio sobre las energías creadoras. Cam, al ver la desnudez, simboliza al hombre caído que se burla de lo sagrado y profana los misterios. En cambio, Sem y Jafet, al cubrirlo sin mirar, son las almas que con reverencia guardan el misterio de la creación y respetan la energía sexual, sabiendo que en ella está el poder divino. Mensaje. 24 Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo, el más joven. 25 Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. 26 Dijo más: Bendito el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. 27 Ensanche Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Develación. La maldición de Canaán es símbolo del karma heredado por la profanación de los misterios sexuales. La energía mal usada esclaviza, hace al alma sierva de los instintos. La bendición sobre Sem muestra que solo la fuerza espiritual fiel a Dios puede reinar. Jafet, con su expansión, representa la mente que debe habitar bajo la guía del espíritu, Sem. Cuando la mente se somete al espíritu y la carne al alma, se establece la armonía. Mensaje. 28 Y vivió Noé después del diluvio 350 años. 29 Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y murió. Develación. La larga vida de Noé simboliza la duración de la obra del iniciado que supo sobrevivir al diluvio de pasiones y fundar una nueva humanidad. Su muerte marca el fin de una etapa cósmica, pero también enseña que incluso los grandes guías de la humanidad cumplen su misión y regresan al seno del Eterno. Mensaje. Capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. 2 Los hijos de Jafet: Gomer, y Magó, y Madai, y Javán, y Tubal, y Mesec, y Tiras. Develación. Los 3 hijos de Noé representan las 3 raíces de la humanidad después de la purificación del diluvio. Sem es la línea espiritual, el sacerdote interior, el que guarda la tradición del ser. Cam es la fuerza pasional, la tendencia a lo material y al instinto. Jafet simboliza el equilibrio, la mente humana abierta a la cultura y a la expansión. Estos 3 aspectos viven en cada uno de nosotros y se multiplican después de cada purificación interna, pues el diluvio es el símbolo de la muerte del ego mediante la iniciación. Las naciones de Jafet representan las expansiones de la mente. Gomer, Magó y los demás son símbolos de distintos estados de conciencia mental en el ser humano. Unas corrientes nos inclinan a la filosofía, otras a la guerra, otras al comercio y otras a las ciencias. Todo esto surge de la mente que se diversifica en múltiples corrientes. Mensaje. 3 Y los hijos de Gomer: Askenaz, y Rifat, y Togarma. 4 Y los hijos de Javán: Elisa, y Tarsis, Kitim, y Dodanim. Develación. La descendencia de Gomer manifiesta los aspectos más sutiles de la mente. Askenaz simboliza la astucia intelectual, Rifat, la dispersión mental, y Togarma, la fuerza de la mente que puede degenerar en orgullo o elevarse en disciplina. Cada hijo es un arquetipo psicológico. Javán representa la cultura helénica, el amor a la belleza, el arte y la filosofía. Sus hijos son corrientes culturales. Elisa, la luz del arte. Tarsis, la expansión comercial. Kitim, el poderío marítimo, símbolo del subconsciente. Y Dodanim, la multiplicidad de las ideas y escuelas de pensamiento. Mensaje. 5 Por estos fueron partidas las islas de los gentiles en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. 6 Los hijos de Cam: Cus, y Mizraim, y Fut, y Canaán. Develación. Aquí se revela el misterio de la Babel interior. Cada familia representa un agregado psíquico, y cada lengua, una forma de pensamiento. Así se fragmenta la conciencia en múltiples yoes, que se convierten en naciones internas. El iniciado debe unificarlas bajo la guía del ser. Cam representa la fuerza instintiva, y sus hijos son las potencias de la naturaleza inferior. Cus es el fuego pasional. Mizraim, la esclavitud de Egipto, símbolo de la materia. Fut, la dispersión y lo efímero. Canaán, la tendencia al deseo y al apego terrenal. Mensaje. 7 Y los hijos de Cus: Seba, Avila, y Sabta, y Rahama, y Sabteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. 8 Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Develación. La multiplicación de Cus muestra cómo la pasión se diversifica en deseos incontables. Seba y Avila son riquezas materiales y sensuales.
Sabta y Raama son la atracción por los placeres. Seba y Dedán, hijos de Raama, expresan la codicia y el intercambio de deseos en el mundo. Nimrod es el símbolo del hombre que, tomando las fuerzas instintivas, se vuelve poderoso en la tierra, pero no en el espíritu. Es el yo de la ambición, que se engrandece en lo externo y busca dominar. En cada ser humano existe ese Nimrod que quiere edificar su propia torre de poder. Mensaje 9. Este fue poderoso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod poderoso cazador delante del Señor. 10. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Acad, y Calne, en la tierra de Sinar. Develación. El cazador es aquel que persigue las almas, que busca dominar pueblos y pensamientos. Nimrod representa la fuerza del ego que se exhibe delante del Eterno, desafiando la ley. Es el símbolo del caudillo humano que se cree Dios en la tierra, pero que solo es un esclavo del ego. Babel significa confusión de lenguas, es decir, la mente dividida en múltiples yoes que no se entienden entre sí. Erec, Acad y Calne son ciudades simbólicas. Estados de confusión, orgullo y ambición. Todo ello ocurre en la tierra de Sinar, que es la psique humana esclavizada por el ego. Mensaje 11. De esta tierra salió Asur, el cual edificó a Nínive, y a Rehobot, y a Cala. 12. Y a Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Develación. Asur representa al poder guerrero y político, que edifica imperios. Nínive es el símbolo del orgullo y la soberbia colectiva. Rehobot, las expansiones materiales. Y Cala, la vanidad de los reinos humanos. Todo surge del mismo suelo psicológico de la confusión. Resén, entre Nínive y Cala, simboliza la ciudad del ego humano engrandecido, que une el orgullo con la vanidad. Es la síntesis del mundo materialista que se exalta en la historia, pero que ante Dios es solo ilusión pasajera. Mensaje 13. Y Mizraim engendró a Ludim, y a Anamim, y a Leabim, y a Naftuim. 14. Y a Patrusim, y a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Develación. Mizraim es Egipto, símbolo de la esclavitud material. Sus hijos representan condiciones psíquicas de esa esclavitud. Ludim son pasiones guerreras, Anamim son estados de servidumbre, Leabim son fuegos de la lujuria, Naftuim son apegos al mundo físico. Los hijos de Mizraim muestran cómo de la esclavitud de Egipto nacen los enemigos del alma. Los filisteos son los pensamientos contrarios al espíritu, que siempre luchan contra Israel interior, el pueblo del ser. Caftorim son los sustentadores de la mente sensual, apegada al mundo externo. Mensaje 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed. 16. Y a Jebusi, y a Amorri, y a Jerjesi. Develación. Sidón simboliza la gran ciudad comercial, el materialismo y la codicia que esclavizan al alma. Ed es la fuerza de la tierra, el apego al mundo físico. Canaán, que ya representa la inclinación al deseo, engendra en el interior humano esas dos potencias. La avidez de riquezas y la sumisión al polvo de la materia. Estos pueblos cananeos representan defectos psicológicos. El jebuseo es la perversión. El amorreo es la ira y la violencia. El jerjeseo es la obstinación y la terquedad del ego. Cada uno es un agregado psíquico que impide el avance espiritual. Mensaje 17. Y a Evi, y a Arzi, y a Sini. 18. Y a Aradi, y a Samari, y a Amati. Y después se derramaron las familias de los cananeos. Develación. Ebeo representa la lascivia, Arzi, la astucia del intelecto inferior, y Sini, el miedo instintivo. Todos ellos son hijos de Canaán, es decir, nacen del deseo y del apego. Aradi simboliza la rebelión contra lo divino. Samari, la idolatría interior. Amati, la soberbia espiritual. Estas familias de los cananeos se derraman, es decir, se esparcen en la psiquis humana, contaminando todas las áreas de la vida. Mensaje 19. Y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, y Zeboim hasta Lasa. 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Develación. El territorio de Canaán, con Sodoma y Gomorra en su centro, es el mapa del subconsciente cargado de pasiones y vicios. Sodoma representa la degeneración sexual, Gomorra, la corrupción moral, Adma y Zeboim, los excesos y perversiones múltiples. El alma, cuando habita allí, vive atrapada en el laberinto del deseo. La descendencia de Cam simboliza los distintos aspectos del yo animal. Lenguas, tierras y naciones representan la multiplicidad de formas en que se manifiesta el ego. Diversas pasiones, pensamientos y apegos. Mensaje 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. 22. Y los hijos de Sem, Elam, y Asur, y Arfaxad, y Lud, y Aram. Develación. Sem es la línea espiritual, el tronco de la tradición sagrada. De él nace Eber, raíz de los hebreos, símbolo del hombre que busca la luz.
El hermano mayor de Jafet indica que la espiritualidad debe guiar a la mente y no al revés. Los hijos de Sem representan corrientes espirituales. Elam es la eternidad, Asur la disciplina interior, Arfaxad el linaje de la fe, Lud la nobleza espiritual y Aram el poder del verbo sagrado. Mensaje 23 y los hijos de Aram. Uz, y Ul, y Jeter, y Mas. 24 y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Develación. De Aram, que es el poder del verbo, nacen diversas manifestaciones. Uz representa la prueba, de allí saldrá Job, Ul es la expansión del espíritu.